Bienvenido, Carlos. Un gusto tenerte aquí. Pues ya estaba esperando esta entrevista contigo desde que consumo tu contenido, así que para mí es un placer tenerte. Antes de que te presentes, ¿el SEO técnico existe? A ver, ¿cómo que si el SEO técnico existe? A ver, ¿el SEO técnico existe? Sí. ¿Existe un SEO técnico puro que no tenga conocimiento ninguno de analítica, que no tenga conocimiento ninguno de contenido y tal? En mi opinión, no, porque tienes que saber un poquito a nivel genérico de todos esos conceptos y luego especializarte en SEO técnico. Pero es más, cuando eres SEO técnico, como he dicho, es una especialización de una especialización. Tienes que tener unos conocimientos básicos de marketing que te permitan complementarte con redes sociales, con el equipo de User Experience, con el equipo de User Interface, con el equipo de email marketing y con el equipo de marketing en general. Y todavía, aún si profundizamos aún más, con la empresa en la que estés trabajando. Tú no puedes vender un producto si no conoces el producto de tu empresa. Entonces, también tienes que tener unos conocimientos básicos. Claro, claro, eso es. Mira, la cantidad de cosas que mencionaste y a veces la gente no lo piensa, la gente que se está metiendo a SEO también, que lo ve como muy difuso, pero también los que nos contratan como SEOs. Te mandan a hacer un montón de cosas y no sabes todos los conocimientos que tenemos que tener para llegar a entender y mejorar ciertos proyectos y demás. Entonces, con todo esto que has mencionado, cuéntanos quién eres, para los que no te conozcan. Yo sé que los del sector del SEO te conocen y los que no, pues entonces no están muy metidos en el asunto. Así que A ver, para ser justos, también es verdad que yo principalmente la actividad que tengo suele ser por LinkedIn. Entonces, el que no me conozca y tal, puede ser que a lo mejor me esté metido dentro de LinkedIn. La cuestión es, bueno, ¿de quién soy? Soy Carlos Sánchez. Bueno, supongo que se habrá puesto mi nombre por algún lado. Soy especialista en SEO técnico. Llevo ya bastantes años trabajando especializado en SEO técnico, a pesar de que haya algún negacionista de la existencia de SEO técnico. Bueno, yo comencé, digamos que de dos formas, ¿vale? La principal, o la que podríamos decir fuera de lo oficial, es que yo empecé siendo programador. Todo esto surgió de qué cosas te llevarías a una isla desierta, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y yo fue como, va, vale, pues me llevo agua, pues me llevo no sé qué. Claro, y era como, vale, pero un ordenador en una isla desierta me lo podría fabricar. ¿Y qué se necesitaría para fabricar un ordenador en una isla directamente no desierta? decías ni llevarlo, sino fabricarlo. Claro, yo buscaba las materias primas para poder civilizarme, por decirlo de alguna forma. Espera, Pero entonces dijiste, empezaste todo esto de programación por un juego. Me estás diciendo porque te no, planteaste la duda sí, de... porque me vino eso de cómo lo fabricaría desde el inicio. Y no sé, a mí me divertía y me relajaba. De hecho, no estudié nada relacionado porque me daba miedo. Bueno, pasan dos cosas. Primero, por la formación reglada, que la formación reglada te indica o te inclina de si no se te están dando bien las matemáticas de aquí, es que eres negadísimo para las matemáticas y tal. Y luego otra cosa que me daba miedo dedicarme a algo que me acabase fastidiando la afición, porque para mí yo me creaba mi programita, si tardaba 4 meses en hacerlo, yo no le tenía que rendir cuentas a nadie, y si de pronto era algo abandonaba y decía, buah, esto no lo consigo hacer, lo dejo y voy a hacer otra cosa, no le tenía que rendir cuentas a nadie, era algo que era para mí. Y bueno, no me dediqué nada para ello, para mí era algo como en segundo plano. Si yo de hecho estudié turismo, que no tiene absolutamente nada que ver, y te tengo que decir que como trabajo a día de hoy me gusta y me apasiona, pero sigue sin ser lo mismo que la libertad que tienes cuando tú lo estás haciendo porque tú quieres, porque entonces en ese momento no tienes obligación ninguna, ni tienes timings ninguno. Exacto, sin preocuparte por el dinero, sin preocuparte por nada más que tu pasión por lo que estás haciendo. Claro, claro. Y que luego no te sale de alguna forma y dices, bueno, pues ahora hago y haces algo totalmente distinto a lo que tenías planeado de un inicio, pero lo haces con tranquilidad. Entonces, ¿cómo llegaste a esto del SEO? Lo típico de las casualidades, como te he comentado, estaba en turismo, me quedaba ya el TFG, es decir, el trabajo de fin de grado, y por un error o una casuística enviaron una oferta de trabajo a todas las facultades. Supuestamente esa la facultad de turismo no tuvo que ir, que pedían un SEO que tuviera unos conocimientos básicos de HTML, de CSS y de JavaScript, y que tuviera conocimientos de WordPress, tal, y lo pedían para hacer unas prácticas en Alemania. Yo, al venir de turismo, tenía conocimientos de alemán, tengo conocimientos avanzados de inglés, y era como, ah, pues si todo lo que están pidiendo aquí, lo cumplo. Y fue como, vale, pues de esos momentos en los que dices, bueno, pues voy a echar y por Pues probar la ¿no? experiencia, a ver Sí, sí, sí. por si me gusta o tal. El caso es que por lo que fuera, aceptaron mi currículum, les gustó la entrevista y bueno, fui a trabajar allí. Y allí directamente fui a trabajar como SEO de prácticas, hay que decirlo. Vale, entonces ya tenías conocimientos de SEO, o sea, no solamente de desarrollo y A tal. nivel básico, claro, no, lógicamente no tenía los conocimientos que tengo a día de hoy, ni muchísimo menos.
Ahí en esos momentos tiré muchísimo de blogs tipo 40 de fiebre, no sé si lo conoces Ah, alguno, era sí, un blog no, bastante sí, creo que antiguo. empezamos todos por él. Mira que pasó tiempo, pero yo también tiré por él. Debe haber ayudado a muchos SEO junior y SEO que se están empezando. Sí, 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 sí. Totalmente, para mí, para explicarme conceptos bastante básicos de lo que era un title, de lo que era una metaetiqueta y tal, me ha ayudado bastante. Y tener en cuenta que yo, aunque empezaba con otros tipos de lenguaje de programación, yo empecé con, como te he dicho, con Bash, con Visual Basic y tal, pronto pasé a PHP, pasé a una página web y siempre era, creo que esto es una duda que incluso todo programador, el que no tenga que ver con SEO, tiene alguna vez, de, vale, ¿y cómo hago que mi web se vea? Entonces, bueno, empecé un poquito por ahí y con lo de la entrevista, realmente la entrevista, como era también para un trabajo de prácticas, tampoco es que fuesen a matar, pero preguntaba cosas básicas como qué era un follow link, qué era un no follow link, qué era eso. Y como el típico trabajo que tiene todo el mundo, imagino que al empezar, y esto también lo digo para que la gente no se desespere porque al inicio básicamente creo que esos trabajos nos lo hemos comido todos alguna vez. Mi trabajo, tengo que decir que los 2 primeros meses ni siquiera fueron realmente de SEO, aunque la oferta era para SEO. Y era de informático más que nada, ok. No, no, al contrario. Tenemos estos contenidos en esta web que están en alemán, tradúcelos al inglés y luego los traduces al español. Y como eres SEO, tienes que saber muchísimo de contenido. Ah, vale. Pensaban que eso era eso, tu trabajo, optimizarlo para un idioma y para otro, ¿no? En contenidos. Básicamente el trabajo de becario. Y luego cosas todavía aún menos de SEO, que era una empresa que era de aplicaciones en Android y en iOS, y básicamente lo que me dejaban era un móvil y tenía que traducir las partes de alemán al inglés y al español, y esas traducciones les tenía que hacer capturas de pantalla en los mejores sitios de la aplicación para luego ponerlo en Google Play. Y además con errores tan básicos que se notaba que lo habían traducido con un traductor. Estas son anécdotas que, de hecho, hay una aplicación de Mookie que también tiene ese error, pero que tenían el botón de back para volver atrás traducido como espalda o el botón de home traducido como casa. Claro, y en ese entonces no había programas tan potentes como DeepL, por ejemplo. Claro, exactamente, no, se utilizaba Google Traductor y el Google Traductor era mucho peor de lo que es a día de hoy. Entonces, bueno, mi primer trabajo se notaba que eran las cosas que no quería hacer nadie más de la empresa. Sí, sí, sí. Y fue a los meses cuando yo empecé en algunas reuniones, en algunas cosas, a aportar alguna idea o aportar algún concepto y tal. Ya, pero esto tú sabes hacerlo tal. Y además comenzó con un pop-up que querían hacer como una especie de pop-up que te llevasen los CTAs a los sitios más importantes de la página y tal. Y era como, bueno, pues si esto sí se puede hacer por medio de JavaScript, se llama PHP a la base de datos tal. Y era, ¿sabes hacerlo? Y yo, sí. Y entonces fue como me dejaron empezar poquito a poco a tocar el código de la Es página y a cuando empezar por a fin se trabajar. dieron cuenta de que sabías hacer algo más que traducir contenidos y descubrieron un Sí, talento, ¿eh? Vale. quería ganar dinero. De hecho, en esa empresa descubrí que el dinero no es lo importante. Y ahora te explicaré por qué. Pero para mí mi objetivo era tener en cuenta que era mi primer trabajo. Había tenido otros trabajos menos cualificados, me refiero como cajero en Carrefour y tal, que me gustaban, pero bueno, yo quería aportar algo que fuera más reto mental, ¿vale? Respecto a lo otro, a lo de Alemania, para volver un poquito al Sí, cauce, sí. mi objetivo era cobrar básicamente, perdón, no cobrar. Me ha fallado aquí Te hemos mi pillado. obje- Que por cierto, es broma, ¿eh? El caso es que es una de las personas más humildes que he visto y en cuanto a dinero también se niega a prestar ayuda a cambio de dinero que dirá la gente, pues está mal porque es un trabajo, hay que pagarlo. Pero hay muchas veces que luego hay gente que te cobra por todo, incluso dices, no, es que una hora de mi tiempo vale tanto y se olvidan de otra cosa que es el coworking o el compañerismo, ¿no? Entre sectores. Él no tiene nada, pero nada y lo digo por experiencia personal, no tiene ningún problema en si tú tienes alguna duda, sentarse contigo y en explicarte ciertas cosas porque muestras interés en lo que está contando o quieres saber más o le muestras tu preocupación por un proyecto. Y no estoy hablando de los que estén en el máster, que eso es otra cosa. Estoy hablando de las personas que simplemente muestran un interés, que como yo, ¿no? Que muestran interés por su contenido y él reacciona hacia ello sin ningún interés económico por medio que digas tú, wow, porque a mí tampoco nunca me llegó a ofrecer dinero para poder hacer este vídeo y lo hago simplemente porque me gusta hacer contenido con personas que admiro y esta era una de las personas que dije yo, pues tiene que salir aquí, ¿no? mi objetivo era, quería hacer muy buen trabajo y demostrarme a mí mismo, primero, que podía independizarme a nivel de que podía ser totalmente autosuficiente y quería demostrarme a mí mismo que era capaz de conseguir, esforzándome, que me contratasen.
Ya ves, mi objetivo era conseguir un contrato laboral. No te vayas a pensar que tenía una ambición brutal. Igual que te estoy diciendo esto, no digo que todo el mundo, porque yo tengo que admitir que las condiciones que tenía, creo que se puede decir, ha pasado ya mucho tiempo y si me dicen algo que hubieran mejorado las cosas, pero las condiciones que yo tenía eran relativamente malas, en el sentido de que yo Para estaba ser de Alemania, práctica. ¿eh? Yo creo que es Claro, la vida a día en España, así que no te preocupes. bueno, para ser Alemania, ten en cuenta que yo estaba de prácticas y cobraba 700 euros al mes. Pero te pongo el contexto. Y ahora ya podrás echar cálculos. Yo pagaba 550 por mi habitación de alquiler. 550. Y era para habitación, vamos, todo Sí, compartir. Luego la comida creo que me, es cara también. me quedaban 150 euros al mes. Un día te puedo, si quieres, contar las historias que tuve que hacer para hacer propio cálculo y sobrevivir. Pero te podré decir que yo Claro. quise ser rider mientras estaba trabajando de eso para sacarme un extra. Y como mi móvil era un Microsoft Phone, que ni siquiera era Android, ni siquiera era, vamos a decir que era tan pobre que ni siquiera podía ser rider. Es que, madre, sí que lo pasaste entonces, y durante un año, ¿no? Aguantaste Sí, todo eso. Ostras. sí, esto también por Camoto. Lo típico de que tu padre te dice, con ese salario ahí te vas a estrellar y era como, no, pero yo puedo valerme por mí mismo. Ah, qué bueno. Que no, o sea, eres de los que no les desmotivan fácilmente. O sea, vas y sigues Sí, ahí. tengo que decirte que yo sí que es verdad que sobre el cuarto mes o así, yo ya estaba rollo, que me pasaban momentos en los que decía, me quiero ir, pero mi mentalidad era, vale, esto me está pasando ahora en caliente, porque me está sucediendo esto tal. Entonces mi mentalidad siempre era, voy a dejar que pasen 2 o 3 días y cuando esté en frío, decido. Y entonces ya cuando estaba en frío, como que me acojonaba con la decisión y era como, no, vamos a seguir aquí. Y entonces, ¿cuándo fue cuando lo abandonaste después del año? ¿Porque no te contrataron o porque viste una No, oportunidad no. mejor? Es verdad que no me estaban ofreciendo ningún contrato todavía, yo eso lo estaba viendo ya eterno. Ujú. Lo que me ocurría era, no estoy feliz aquí. Entonces ya yo estaba acostumbrado a quitar de la calle que había, de la calle 1, de quitar el hielo para luego correr. No, no, Sí, pero a ver, la calle de atletismo es una calle que es así de ancho, que no es que no es que tal, iba con el pie y iba quitando los trocitos de hielo para no resbalarme después. Ah, vale, vale. Eh, y lo que me pasó fue un momento en el que me caí, me resbalé, me caí al suelo porque me refiero, es una anécdota normal, que no es que tampoco pasase nada de, ¡buah, me he lesionado o what tal", pero me dio como una especie de ataque de, pues no sé qué cojones estoy haciendo aquí, ¿sabes? Fue como un... O sea, Y te dio por... como un clic en el cerebro. Sí, de esto que dices, si este no es mi lugar. Y entonces, además me fui súper contento a la casa donde estaba, en plan de, este no es mi sitio y me voy a ir. Y entonces llamé a mis padres diciéndoles nada, que vuelvo a casa, y ellos como, hombre, ya menos mal que lo has admitido que no quieres volver, ¿no? Y ya le dije a la empresa, escuchad, chicos, para mí ha terminado mi etapa aquí. Y en ese momento fue cuando me ofrecieron trabajar con ellos. Es decir, no de práctica, sino que me ofrecieron un contrato laboral. Y bueno, a raíz de ese contrato laboral, yo estuve valorando, e incluso me ofrecieron trabajar remoto. Fue la primera oferta que tuve de trabajar remoto. Y era un salario bastante más decente. Y de hecho, tardé bastante en alcanzar un salario de las mismas condiciones. Aquí hay una cosa que tengo que comentar, que es cuando tú te quemas en un sitio, y esto es un problema que fue mío por falta de experiencia, si no lo notificas, tragas y te lo estás comiendo sin comentarlo, sin hablarlo, está bien tener cierto aguante, pero también está bien empezar a buscar alternativas o comunicarlas cuando te estás empezando a quemar. Porque ¿qué me ocurrió a mí? Me estuve quemando un montón y en vez de buscar allí mismo otros trabajos o en vez de decirles a ellos, oye chicos, me gustaría tener un contrato y me gustaría tener un sueldo más acorde a las características de este Empezaste a bajar país, rendimiento entonces. ya no bajar rendimiento, no, no, sino que me empecé a quemar yo mismo, es decir, eso me lo comía yo a nivel de estoy en unas condiciones en las que no me siento valorado, en las que creo que no estoy aportando lo mismo que me están dando a mí. Ujú. Y el problema, creo que en inglés se llama burnout, el problema Ah, es sí, sí, sí. que te estás quemando tú solo y ya me pasó que yo me hice la idea de vivir de la empresa y me quito estas condiciones, cuando en realidad las condiciones que me ofrecieron no eran malas, pero ya estaba tan quemado, tan aquí no estoy bien, que daba igual lo que me ofrecieran, yo ya me quería ir. Ah, meca. Vale, vale. Ya querías volver a España, sí o sí. Era como, no, quiero cerrar ya esta etapa. No me arrepiento de mis decisiones, pero creo que a día de hoy hubiera sido más solucionable. Sí, porque a veces pensamos que los jefes nos comen y tal. Si hubiera comunicado al jefe de, oye, quiero un contrato, porque de hecho él fue el primero que cuando yo le dije que me iba a ir era en plan de, no, no, no te puedes ir.
Para mí entonces en ese momento fue como objetivo cumplido. Muy al final, para mí, hasta el finalísimo no lo conseguí, pero a lo mejor si lo hubiera hablado, Claro, se eso podría pasa, haber ¿no? Es negociado. una buena anécdota que la gente debería escucharlo, ¿no? A veces no nos animamos y hasta el final no cambiamos nuestra situación y a veces el jefe hasta que no dices nada, igual está dispuesto a contratarte, pero como que están a su mundo, sus cosas. Y el siguiente error que cometí, también con eso que te estoy comentando, era, vale, si tú no estás a gusto en un sitio y o lo comunicas y no te hacen caso o no lo comunicas, también ten un plan B. Es decir, echa currículum en otras empresas de SEO, bueno, de SEO porque es mi campo, ¿no? Pero echa currículum en otras empresas y tal. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a hacer una entrevista de trabajo o cuando tú vas a echar currículum en otro sitio, la confianza que tienes en ti mismo y el poder de negociación que tú tienes no es el mismo cuando estás desempleado que cuando estás en un trabajo. Entonces, si te estás empezando a quemar, y no digo ya que estés quemado, sino si te estás empezando a quemar, te empiezas a echar currículum en otro sitio. Y ya sabes que por lo menos vas a partir de unas condiciones mejores que las que tú tienes, porque si no, no vas a aceptar el cambio. Sin Claro. embargo, si tú te vas, ya cualquier condición te vale, porque cualquier condición, entre comillas, cualquiera, casi cualquier condición es mejor que cero. Y bueno, hasta aquí la primera parte, espero que os haya gustado. Quería que conozcáis un poco a Carlos antes de empezar con el fondo del asunto, ¿no? El SEO técnico que va a darnos ejemplos, anécdotas, qué es, nos va a contar luego qué es Asdrúbal, que eso lo veremos en otra parte también. Y luego está la parte en la que nos va a hablar de su trayectoria profesional, sus salarios, con cuánto salario empezó. Bueno, ya vemos que en esta parte empezó con unos 700 en becario. Yo empecé personalmente gratis, yo he trabajado gratis en la primera mi experiencia laboral, pero le agradezco un montón porque gracias a ese paso pude quitarme ese miedo de yo sirvo para esto o no sirvo para esto. Y fue un impulso para poder empezar con todo, ¿no? Lo que estoy haciendo ahora, día a día en el mundo laboral. Veremos también consejos y bueno, no os perdáis las próximas partes porque esta fue un poco más personal, más cercana para que conozcáis a la persona, ¿no? Que está detrás de ese profesional que nos da consejos súper útiles a nivel técnico. Y espero que os haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Maybe second this one. Flex, my bitch love. Woo back, baby. Woo back, baby.